Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación. Eh, la idea que tengo bueno, en primer lugar, perdón, el agradecimiento, por una parte principal, porque si no, no podría presentar esto, al Cabildo Insular de Tenerife, porque ha sido la institución a través de la cual en su área de acción exterior pues se ha querido eh, apostar por la iniciativa que les voy a presentar y respaldarla. Después, en segundo lugar, no es en segundo lugar, ¿no? Sino en paralelo a la Universidad de La Laguna, tanto a su rectora, por encima de todo, como a su vicerrectora de internacionalización. Sin ella tampoco habría sido posible poder venir a explicar lo que estamos haciendo y el trabajo que nos ha llevado. Y en tercer lugar, y algo que no hago casi nunca, es darle las gracias a mi compañero Benjamín González, bueno, que es mi compañero en este tipo de batallas desde hace muchos años y en otras, y domina muy bien la parte administrativa, y creo que hacemos un buen equipo y es un buen momento para destacarlo. Bien, como bien decía la rectora y la vicerrectora de la universidad, nosotros sentimos desde hace tiempo la necesidad de este proceso de internacionalización, ¿no? Esto viene, digamos, de la mano de nuestra propia investigación a lo largo de los años, ¿no? Entonces, digamos que en cierto modo se produce como si fuera un proceso natural. Es decir, tenemos muchos contactos en distintos países, contactos que nos nutren, que les nutrimos nosotros, y estamos llegando a la fase en la que también generamos, y quiero ponerlo en valor a través de nuestro máster en energías renovables, pues estudiantes que en cierto modo se convierten en nuestros embajadores y son los que al final demuestran la calidad de la titulación que estamos generando, ¿no? Permítanme que hable un poquito primero del máster de renovables para poner en contexto, ¿no? Digamos, la situación en la que nos encontramos, ¿no? Nosotros estamos utilizando mucho la herramienta Erasmus para las prácticas en el extranjero de nuestros estudiantes, hasta el punto de que en este curso académico casi la mitad de nuestros estudiantes se han ido a hacer prácticas en el extranjero, y tanto a centros de investigación punteros como a empresas. Y bueno, y ahora precisamente estamos recibiendo los informes de esas empresas y de esos centros de investigación. Son informes que nosotros digamos que el formato lo tenemos definido para que nos ayuden siempre a mejorar, ¿no? Y la verdad es que está siendo una información muy valiosa de nuestras fortalezas y de nuestras carencias. Y eso nos está permitiendo, además, cada 4 años aproximadamente, hacer una modificación, la última fue sustancial, de la estructura de nuestra titulación, ¿no? Nosotros trabajamos en un ámbito en el que la evolución tecnológica, regulatoria, económica es tremenda, es un gran esfuerzo, y desde aquí se lo quiero reconocer a todos los profesores, y eso pues nos obliga a hacer revisiones. Entonces necesitamos ese feedback, ¿no? Para poder actuar, ¿no? O sea, como bien se decía antes, el máster en energías renovables pues es una titulación que empezamos en el año 2006, y bueno, y yo creo que cada vez está resultando más exitosa
hasta el punto de que casi la mitad de los estudiantes o sea, aparte de que tenemos una suscripción inicial que multiplica por 3 el número de plazas que solemos tener en el máster, pues al final quienes se quedan o consiguen plaza, pues casi la mitad son estudiantes de fuera de Canarias e incluso del extranjero. Por tanto, esa parte también de internacionalización la quiero poner en valor, y esto además ha sido reconocido, la calidad de nuestra titulación pues ha sido reconocida por algunos medios e instituciones externas. Bien, dicho todo esto, también hay que pensar en que nos encontramos en un contexto internacional donde la transición energética, la descarbonización, pues es una evidencia, ¿no? Y es yo diría más, es una ola, ¿no? Es algo que está muy demandado, ¿no? Y entonces nos encontramos con determinados territorios que no tienen una adecuada, primero, orientación de hacia dónde ir, ¿no? Y segundo, profesionales que respalden la orientación que al final se decida sobre ella. Y este es el germen de esta titulación que explicaré ahora, que es nuestro máster interuniversitario en descarbonización energética de países emergentes, y que trata de cumplir con colaborando con otras instituciones internacionales en el desarrollo curricular que les permita pues, no quedarse hacia atrás como con tantas cosas, y por tanto pues, poder favorecer también su proceso de descarbonización en esos países, ¿no? Hay que decir en este punto que el proceso de descarbonización, lo llamamos países emergentes, digamos de una forma amable, porque igual lo deberíamos llamar países pues, con un PIB relativamente bajo, ¿no? Per cápita. Sería una forma más precisa de comentar la situación en la que se encuentra, pero lo llamamos países emergentes en el sentido de que son países que aspiran a progresar sustancialmente en relación a la situación en la que se encuentran, ¿no? Esto implica un enfoque totalmente distinto al que planteamos desde países desarrollados, porque la situación de partida está mucho más atrás. Nosotros siempre decimos que eso tiene sus inconvenientes, pero también tiene sus ventajas, porque evidentemente tiene el inconveniente, por poner un ejemplo, ¿no?, de inconveniente, pues aunque mucha gente se sorprenda, la energía eléctrica, cuanto más pobre es el país, más cara es, ¿no? O sea, es una contradicción, parece, ¿no? Pero es real, ¿no? Cuanto más remoto es el lugar en el que se encuentra la persona, más cara es la electricidad también, ¿no? Por regla general. O sea que tienen, digamos, un doble hándicap en este sentido, ¿no? Por una parte, pues ya de por sí son países con un nivel de pobreza en buena medida severo, pero es que encima resulta que tienen hándicaps adicionales para poder evolucionar de cara al futuro. Y entonces, claro, como digo, eso es un inconveniente, pero después hay una gran ventaja, y la gran ventaja es que pueden no cometer los errores que hemos cometido nosotros, no cometer los errores que han cometido los países desarrollados. Esto se entiende fácilmente si hacemos una pequeña remisión histórica, y disculpen que igual me extienda un poco más, pero vamos, por tener algo reciente, ¿no? La red eléctrica de Estados Unidos fue la primera que se estableció y está de pena en relación a la red eléctrica española, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Es un auténtico caos, está cogido con alfileres. Si ustedes miran por ejemplo, por centrarnos en California, ¿no?
ese territorio con ese PIB tan avanzado que incluso superaría ese estado solamente, supera el PIB español, pues resulta que tienen una red eléctrica caótica que ha generado incendios forestales, eso ustedes lo saben, esos incendios forestales no hay que tomárselos a broma porque han generado muertes, y eso ha llevado incluso a que las empresas eléctricas, varias de las empresas eléctricas en California, hayan quebrado, porque evidentemente, como ustedes saben por muchas películas en Estados Unidos, pues cuando se puede pleitear contra una gran empresa a la que se le puede sacar dinero, las indemnizaciones que se sacan son indemnizaciones sustanciales, ¿no? Por tanto, por ese lado, pues como digo, es una red a varios niveles de potencia, perdón, de tensión, que no es fácil de manejar. Incluso, como digo, en un país como Estados Unidos, pues se ha planteado el nacionalizarla, ¿no? El Estado de California. Y como esto, podría poner más ejemplos, ¿no? de errores en el pasado, ¿no? por ejemplo, de bosques totalmente desaparecidos por el proceso de industrialización que hemos vivido en los países industrializados, por la exigencia en fin, de biomasa, ¿no? Para poder aportar. Esto viene desde la antigüedad. Yo no me dedico a la historia, pero cuando en un lugar los británicos lo sabían muy bien, ¿no? Estoy contando algunas anécdotas para dar contexto, ¿no? del ámbito energético. Pues cuando llegaba una legión romana, pues los bosques desaparecían por el vicio que tenían con las termas, ¿no? Los romanos. O sea que hay que entender que se han cometido errores. Muchas veces se mira el carbón como un gran enemigo, ¿no? de lo que es el proceso de descarbonización, pero la explotación del carbón, que hay un artículo muy famoso en Nature de hace unos años que dice que la industrialización en Europa fue originada por los reyes católicos, ¿no? Porque Catalina, cuando se casó con Enrique VIII, no pudo tener hijos. Enrique VIII entonces expulsó a la Iglesia Católica, se quedó con todos los bienes, y como Inglaterra era un país pobre, trataron de buscarle camino para sacar dinero, y a partir de ahí pues dijeron, oye, hay que poner a explotar el carbón. Y como ya no estaba en manos de la Iglesia, pues resulta que en fin, que se pusieron a pensar James Watt, por ejemplo, ¿no? Y montaron la máquina de vapor para poder sacarle partido a ese carbón, y a partir de ahí, pues digamos que esta idea de partida, ¿no? Pues ha hecho que el carbón haya salvado muchos bosques del planeta, ¿no? Aunque es cierto que la tendencia ahora es que hay fuentes de energía, ¿no? O sea, siempre digo que la biomasa pues es más sucia que el carbón es más sucio que el petróleo es más sucio que el gas natural, y ahora llegan las renovables, ¿no? Entonces, pues son errores que hemos cometido, ¿no? en nuestros países desarrollados, y que podemos ayudar a estos países emergentes a que pues no los cometan, ¿no? O sea, que como digo, tiene su parte negativa y tiene su parte positiva de oportunidades y de no cometer errores. Bien, entonces, dicho esto, pues resulta que un día se nos acerca la vicerrectora, dejen que caiga así sobre el terreno, y entonces nos viene y nos dice a Benjamín y a mí que que la Universidad de Cabo Verde pues, estaban interesados en montar una titulación de forma convenida con la Universidad de La Laguna. Nosotros habíamos escrito yo con el profesor Les Shepard, que fue vicepresidente del laboratorio Sandía en Estados Unidos, Laboratorio Nacional. Escribimos un libro que se publicó en 2017 sobre la descarbonización
en África y Latinoamérica, ¿no? Y siempre tuvimos las ganas de promocionar ese libro y convertirlo en espina dorsal de una titulación que ayudara a países emergentes de África y de Latinoamérica a progresar en ese proceso de descarbonización. El primer intento lo hicimos a través de un Campus América con el Politécnico de Monterrey, ¿no? O sea, quiero poner así un poco de contexto, pero no dimos con el profesor adecuado, ¿no? Pero de repente nos aparece la vicerrectora y nos dice que si hacemos algo con la Universidad de Cabo Verde. Bien, pues nosotros nos emocionamos y nos pusimos inmediatamente, como dicen los sudamericanos, nos pusimos a la orden, ¿no? Y empezamos las conversaciones. Nosotros teníamos una idea de lo que hacía falta para Cabo Verde y hicimos una descripción de contenidos enfocado, como digo, a la estructura de nuestro libro, y ahí recibimos la primera lección por parte de la gente de Cabo Verde, ¿no? Ellos no querían que nos inventáramos nada raro, sino lo que querían era hacer una copia de nuestro máster en energías renovables. Era una cosa así de evidente. Claro, nosotros, como digo, la primera lección fue una lección clara, ¿no? Y es que cuando cooperas con otra institución, y sobre todo si es una cooperación, llamémoslo en cierto modo, una cooperación al desarrollo, pues tienes que dejarte llevar por lo que quiere la otra parte. Es evidente, ¿no? En este caso, para nosotros incluso resultaba cómodo, porque en cierto modo, pues ya todo lo que era el material, el profesorado, lo teníamos ensayado. Es cierto que desde un principio yo dije que debía ser adaptado a la realidad que es distinta de la que tenemos aquí, ¿no? Y había que hacer un esfuerzo de adaptación de contenidos, por una parte, y también de adaptación de metodologías. De metodologías en una cosa que nosotros, los científicos y los técnicos, no terminamos de entender mucho, pero digamos que tenemos que ver realmente con qué estudiantes nos encontramos. Y esto ha sido también otro gran descubrimiento. Pero bueno, yendo por pasos, digamos que la primera discusión, la primera enseñanza estaba resuelta. Era, pues, lo que ellos quieran, ¿no? Lo que ellos quieran, digamos, con nuestra orientación, pero si decían que querían algo similar a lo nuestro, pues perfecto. Y lo segundo que percibimos era que el problema fundamental de la Universidad de Cabo Verde, y yo creo que se proyecta a otros lugares, acabo de venir de la isla de Mauricio, donde tenemos un Erasmus Plus también para ayudar a las islas del Océano Índico a reforzar sus capacidades en formación de profesorado y de estudiantes en descarbonización energética. Pues la segunda cosa que aprendimos es que les falta profesorado especializado, ¿no? Entonces, esa fue, o sea, sentimos que íbamos, no de una forma quitándonos valor, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Pero íbamos a cubrir huecos, ¿no? Claro, nuestra misión en ese momento era entonces evaluar el currículum de los profesores con los que podíamos contar allí. Porque la prioridad para nosotros era potenciar su profesorado, ¿no? Teníamos que lograr que igual no era el profesorado óptimo el que podíamos encontrar en esos lugares, pero sí era un profesorado con capacidad, con un potencial para que una vez trazada la titulación y con un cierto nivel de entrenamiento, pues fuera capaz de hacerlo la siguiente vez mejor y mejor y mejor. Eso fue también lo que pasó en la Universidad de La Laguna. O sea, cuando nosotros empezamos con el máster de renovables, pues no veníamos entrenados, ¿no? Sino que tratamos de formarnos también como profesorado. Por tanto,
Cuando evaluemos el currículum del profesorado con el que queremos hacer el entendimiento para el proceso de internacionalización, no lo veamos como un currículum estático, sino como un currículum con un potencial de crecimiento. Si tiene ese potencial de crecimiento o no lo tiene, ¿no? Entonces, ahí pues empezamos a trabajar y nos pusimos a ver dónde pues no había forma dentro del esquema de titulación que queríamos desarrollar. Bien, una vez hecho ese análisis, el tercer punto fue cómo estructurábamos la titulación. Nosotros en un principio, bueno, siempre nos hemos dejado llevar por, en este caso, la Universidad de Cabo Verde, ¿no? La idea que teníamos en un principio en la cabeza era hacer un máster. Pero desde la propia Universidad de La Laguna, con buen criterio, se nos dijo que lo más adecuado era partir en titulaciones cuatrimestrales lo que se fuera a poner en marcha. Y bueno, y nos pareció bien, y más entendiendo que en fin, que debía ser algo que fuera atractivo y profesionalizante, ¿no? O sea, no íbamos a ofrecer un simple, digamos, un título para simplemente mejorar conocimientos, sino para mejorar la profesionalidad de muchos trabajadores con los que nos hemos encontrado principalmente en el sector eléctrico, ¿no? Bien, pues ahí decidimos montar 3 expertos y al final una titulación digamos, final de recogida y totalmente práctica, que es la que permite a los estudiantes que han realizado los 3 expertos pues obtener el título de máster. El esquema de las titulaciones era un esquema en el que desde un principio lo vimos claro, es variante con respecto a lo que tenemos en nuestro máster. Primero, un primer título de experto muy básico centrado en tecnología. Un segundo experto, o sea, repasando las distintas tecnologías, y todas las tecnologías, ¿no? O sea, nosotros no descartamos ninguna, ¿no? Aunque sea fósil, ¿no? Aunque, o sea, no, tiene que haber una visión global, ¿no? Y la visión global exige además que no sea solo sector eléctrico, sino que sea energético en su conjunto, ¿no? Entonces, bueno, pues hablamos, igual que hablamos de fotovoltaica, hablamos de refinerías, ¿no? O hablamos de carbón, o hablamos de algo que está tan lejano como la nuclear. Y entonces pues damos esa visión global. Y después también tengo que decir que como queremos que los estudiantes tengan valor y tenemos experiencia en lo que demanda el mercado, aparte que nos gustaría de cara a un futuro que como tenemos que traer estudiantes para Canarias, pues igual alguno resulta especialmente interesante o nos puede servir de puente para reforzar actividades en Cabo Verde. Pues nosotros en nuestro máster aplicamos un par de cosas adicionales. Primero, que sepan bien programación, ¿no? Ahí estamos desde hace años muy centrados en que en las asignaturas practiquen con Python. Eso tiene un valor fuerte y un valor transversal. Aparte también el inglés. Y después, otro aspecto es que la tecnología la llevamos mucho más allá y entonces no solamente hacemos una descripción básica, sino que nos metemos también a enseñarles el mundo de las patentes y también enseñarles el mundo de
de la literatura científica, para que realmente sean rigurosos. Fundamentalmente la idea es esa, que sean rigurosos a la hora de buscar dónde encontrar la información. Porque hay un vicio inherente de la humanidad, creo que igual ya no tanto, de creerse todo lo que está publicado en Internet independientemente del rigor de la fuente. Y eso es una batalla que debemos tener siempre, ¿no? de inicio. Yo diría que es una competencia, más que de contenido, es una competencia de actitud, ¿no? O sea, lo que tratamos es de trasladar esa competencia de actitud de los estudiantes. Y entonces, como digo, la primera titulación es eso, muy tecnológica. La segunda, el segundo experto es un experto de integración. Es decir, creo que además es una gran ventaja que ya la tenemos incorporada en nuestro máster, que esa compartimentación entre diferentes tecnologías ya no tiene ningún sentido en el ámbito energético, ¿no? Antes se daban las asignaturas, se daban compartimentadas por tecnologías. Tenías la asignatura de energía fotovoltaica, la de energía eólica, la de energía hidráulica, la de energía geotérmica. Desconectadas, además, si era de energías renovables, no se podía hablar nada de generación convencional ni de energía convencional. Entonces, ahora lo que hacemos es justo lo contrario. Integramos, y además lo integramos con los elementos claros de integración. La integración ahora mismo, desde mi punto de vista, está principalmente centrada en la electrificación. O sea, la electrificación como vector energético es una clara herramienta de integración. Y por otro lado, el almacenamiento en sus dos vertientes. Es decir, almacenamiento principalmente electroquímico y almacenamiento, por otro lado, en combustible renovable. Entonces, esa segunda titulación pues, se centra más en estos aspectos de integración. El tercer experto es un experto centrado en territorios insulares y países emergentes. Nosotros siempre, desde un principio, desde hace años, aquí está Rodrigo, que me conoce de sobra, creo que una gran fortaleza nuestra, fíjense ustedes, más que estar, es siempre odioso, ¿no? Hacer comparaciones, pero como la universidad es un ámbito de debate abierto, yo lo quiero poner sobre la mesa. Yo creo que más que pensar que geográficamente estamos cercanos a África y estamos cercanos a Latinoamérica, yo creo que a lo que más cercanos estamos es a otras islas. Eso es lo que creo que estamos cercanos. Por lo menos en nuestro ámbito, ¿no? En nuestro ámbito, realmente las características que nos unen energéticamente, eléctricamente, es a otras islas. Y entonces, porque, en fin, vamos a otras islas y nos vemos casos, pues, similares a lo que nosotros fuimos o a lo que nosotros seremos, ¿no? Por ejemplo, en el caso, por poner el ejemplo reciente, Mauricio, ¿no? Un caso de un auténtico monopolio que bloquea las inversiones y, aparte, un recurso endógeno, energético, dominado por una única familia, ¿no? O sea, monopolio con monopolio adicional, que rompe las reglas de una activación rápida del mercado. Porque si tú rompes el monopolio estatal de la eléctrica, pues te encuentras con el monopolio de la familia que controla la caña de azúcar como combustible para la generación de electricidad. Por tanto, nosotros podemos enseñar a esos países a evolucionar, sobre todo porque quieren descarbonizarse, son países que tratan, son potencias importantes turísticas, algunas de ellas, otras aspiran a hacerlo, pues podemos ayudarles. Y después podemos irnos al caso contrario, a los que van más rápido que nosotros, ¿no? Entonces ahí doy el salto a Hawái, ¿no? Y entonces, los que quedan en el otro lado del
del planeta, como ustedes saben. Y que aparte, pues cuando tengo conversaciones con ellos, es un quebradero de cabeza, porque o hablamos a las 11 de la noche o hablamos a las 8 de la mañana, ¿no? Y entonces, bueno, pues ellos también nos enseñan, nosotros les enseñamos a ellos, hay que decir, pero ellos ya se han encontrado con problemas que nosotros los vamos a encontrar pasado mañana. Por ejemplo, la congestión de las redes eléctricas por el incremento sustancial del autoconsumo, ¿no? Y cómo eso se regula desde un punto de vista de lo que es la transición eléctrica y la optimización de redes, tratando de que el dinero público o del usuario eléctrico final, que es el que paga, pues que sea aprovechado de la mejor forma posible. Por tanto, esa tercera titulación de descarbonización en territorios insulares y países emergentes tiene mucho sentido y tenemos toda la legitimidad y experiencia para poder señalar nuestra capacidad para formar en este ámbito. Por lo menos, como digo, en el sector en el que yo me encuentro. Y, como digo, por último, la cuarta titulación es una titulación de recogida de los estudiantes que han superado los 3 expertos anteriores y pues esa titulación es totalmente práctica y es una titulación en la que aspiramos a traer a los estudiantes a Tenerife y ayudados de la mano del Cabildo, del Instituto Tecnológico de Energías Renovables. Aspiramos nosotros también a colocar a los estudiantes en otras empresas, pues que terminen su periodo formativo con unas prácticas reales. Aquí tengo que decir también, a partir de una reflexión personal y de experiencia, que las prácticas pueden también ser online. O sea, visualizo de cara al futuro que nosotros desde Canarias, por poner un ejemplo, desde Tenerife, podemos, por ejemplo, coger a un estudiante iraní que quiera aprender sobre renovables en islas. En el Golfo Pérsico hay algunas islas, ¿no? No las tenemos en mente porque no estudiamos la geografía tan de cerca, pero, como digo, que el estudiante iraní estudie nuestras titulaciones de descarbonización y que haga las prácticas en una empresa de Hawái, ¿no? O sea, que yo no le veo especial inconveniente, porque realmente muy buena parte de la formación es una formación que no requiere la presencialidad. Eso no significa que le esté quitando valor a la presencialidad, todo lo contrario, la presencialidad tiene su gran valor, es un valor desde mi punto de vista de aceleración de la creatividad y en fin, y también de las relaciones interpersonales y de la confianza. Pero, en fin, igual pensando también en que estudiantes de estos países emergentes y territorios insulares pues tienen la capacidad económica que tienen, no les podemos exigir que vengan y a lo mejor no tienen capacidad de venir y alquilarse una vivienda y poder mantenerse económicamente mientras estudian con nosotros o hacen las prácticas. Bueno, frente a esa imposibilidad o ese, digamos, ese tremendo sacrificio, pues no puede estar la nada, ¿no? O sea, tiene que estar la opción de esas prácticas online. Y además pensemos también que ahora mismo y desde hace tiempo, ¿cómo las empresas contratan a la gente?
principalmente entrevista online, ¿no? O sea, antes siempre había que ir al lugar. Ahora ya las empresas se la juegan claramente y te hacen unos controles, te hacen unos exámenes, te hacen unas entrevistas, todo absolutamente online y te contratan, ¿no? Que es, digamos, la seña, desde mi punto de vista, más seria de la fiabilidad de la relación online entre personas, ¿no? Que alguien te llegue a contratar exclusivamente porque a través del canal online pues se fía de tus capacidades y cree que puedes ser un buen recurso para la empresa o para el centro de investigación. Bien, nosotros ahora mismo estamos terminando el experto número 2. Ahora empezaremos a principios de septiembre con el experto número 3. Las prácticas, la parte de máster la empezaremos a principios del año que viene. Y no quiero terminar sin explicarles la parte negativa, o sea, los problemas que nos hemos encontrado, porque es que si todo es positivo, pues resulta que claro, que no es todo positivo, ¿no? O sea, digamos que ha habido problemas, ¿no? Ha habido problemas que hemos tenido que aprender y superar a base de batallar. Quiero poner otra vez en valor a la vicerrectora, principalmente porque es una auténtica batalladora. O sea, que si alguien se anima, que sepa que la vicerrectora va a estar con él o con ella dando la batalla a tope, ¿no? Y después, en mi caso, pues contar también con Benjamín, ¿no? Entonces, ahí quiero decir que el primer problema que nos encontramos, pues que llegamos los primeros. Y entonces, como llegamos los primeros, todo era un camino por explorar. Esto, en cierto modo, pues es un camino ya recorrido, ¿no? Para los demás que se animen, ¿no? Porque ya las discusiones que hemos tenido entre varios vicerrectorados, entre la escuela de posgrado, entre la parte académica, sabiendo dónde debía estar cada uno, ¿no? Es importante que cada uno sepa dónde debe estar y que los demás sepan dónde debe estar el que está al lado, ¿no? O sea, nosotros pues lo que aportamos son nuestros conocimientos principalmente académicos. Pues esa parte pues se ha terminado de trazar. Esto me recuerda pues la primera vez que enviamos un estudiante de nuestro máster de renovables a hacer prácticas en Estados Unidos, pues también tuvimos que innovar, porque es que no había un modelo de convenio de prácticas en inglés en toda la universidad, ¿no? Y bueno, esas son cosas que en fin, el que llega primero, pues lo hace por los demás y ya está. Más problemas, ¿no? Pues, por ejemplo, la cuestión del reconocimiento de la titulación ha sido un problema, porque estas titulaciones están reconocidas por la Agencia de Acreditación de Cabo Verde. Y resulta que la Agencia de Acreditación de Cabo Verde pues tiene un convenio entiendo, con algunos países de la Unión Europea que le permiten también ser acreditado en el ámbito de la Unión Europea. Y nosotros, en cambio, esto lo hemos planteado como título propio de la Universidad de La Laguna. Entonces, ahí pues hay un desajuste, ¿no? O sea, claro, nosotros tenemos unos mecanismos de acreditación de nuestras titulaciones oficiales que son los que son y que los veo bien, ¿no? Pero no sé si habría que buscar alguna forma de que esto sea, que funcione mejor, porque es que si no se generan tensiones entre las partes. Y aunque nosotros fuimos bastante explícitos desde un principio de qué era lo que íbamos a ofrecer, y además nuestra tradición
siempre ha sido, lo empezamos con el máster de renovables. El máster de renovables empezó como título propio de la Universidad de La Laguna. Y cuando vimos que realmente valía la pena, lo convertimos en oficial. Y hemos tenido más transiciones, porque nuestro máster de renovables en principio tenía 3 especialidades y al final, pues eso, quisimos darle una oportunidad. Por una parte, quisimos darle una oportunidad a la gente de económicas y empresariales y no nos salió bien. Y por otra parte, en un principio distinguíamos entre eólica y fotovoltaica y aquello pues tampoco, después de un tiempo, tuvo mucho sentido, ¿no? Pero sí habría que buscar una forma, no sé, para que no se produjeran esos desajustes en un principio. Quizás habría que haberle dicho a la Universidad de Cabo Verde, oye, empecemos todos por hacerlo título propio, porque nosotros no nos podemos arriesgar a montar una titulación oficial si no la hemos rodado un poco. Después, otro asunto con el que nos encontramos, importante, todo el proceso de prescripción, ¿no? El proceso de preinscripción, pues fue un proceso complicado. Esto se junta con que, creo que ya debo ir terminando, no sé, o sea, vale. El proceso de preinscripción exige que las titulaciones de partida estén traducidas con un traductor jurado. Esto, pues, en algunos países es un coste económico, ¿no? Entonces, esa parte no sé de qué forma habría que resolverla y agilizarla. Y después también, muy importante, los estudiantes, para conseguir su correo de la Universidad de La Laguna que les permita hacer tramitaciones, pues les exige una serie de documentos que no está adaptado, o a lo mejor ya sí, a estudiantes que vienen de otros países, pero que no vienen, ¿no? O sea, sino que se quedan en sus países. Por tanto, no tienen un documento de residencia, ¿no? No tienen un NIE, sino que pues solamente tienen su pasaporte o su documento de identidad del país de origen. Entonces, esto también hay que adaptarlo. Esto yo creo que no debe ser especialmente complicado, ¿no? Yo diría que estas cosas, estos problemas, pues han sido los fundamentales. Tengo también que decir que nosotros nos hemos encontrado en alguna situación en la que no hemos tenido capacidad de aportar el profesorado que la Universidad de Cabo Verde quería. Nos ha ocurrido en algún caso puntual, pues porque nosotros tenemos nuestras obligaciones docentes y nuestra carga docente, y lo que hemos hecho es tirar de profesorado de otras universidades, ¿no? Incluso hemos tirado de un profesor de Estados Unidos, porque nos parecía que este máster al final se da en castellano, en portugués y en inglés. No lo he dicho desde un principio, ¿no? Y bueno, no ha habido especial problema en eso, porque pues tenemos una cartera de amigos por todo el mundo que nos permite, pues, para determinados contenidos, buscar a la mejor gente, ¿no? O sea, igual que pongo de ejemplo este profesor de Estados Unidos, pues pongo también de ejemplo, pues, por ejemplo, un catedrático de máquinas y motores térmicos de la Universidad Carlos III, que también lo hemos incorporado para que nos cubriera algún pequeño aspecto. Y esto hay que asumirlo con naturalidad. O sea, no hay que, desde mi punto de vista, la prioridad es ofrecer una titulación con calidad. La prioridad no es que deba ser 100% profesorado de la Universidad de La Laguna en las áreas que nos tocan, sino pues tratar de que al final lo que nosotros ofrecemos pues tenga calidad, ¿no? Por tanto, ahí, como digo,
pues la situación se ha resuelto más que bien. O sea, ya me gustaría a mí pues, poder contar con profesores de la calidad de este catedrático de la Carlos III para otros ámbitos en los que a lo mejor aún estamos un poco flojos. Y nada, y poco más que contarles. O sea, creo que he hecho un repaso bastante general, con un talante coloquial, con un talante también de disponibilidad para aprovechar la experiencia que nosotros vamos acumulando. Tengo que decir que estamos haciendo también otras cosas de internalización, que la profesora, la vicerrectora las conoce, ¿no? Estamos dentro del máster de renovables también empezando a impartir alguna asignatura de forma conjunta con la Universidad Técnica de Múnich y juntando estudiantes de un lado y de otro, ¿no? Y no nos estamos enrollando en las cosas de burocracia, porque si no, no terminamos nunca, ¿no? O sea, lo estamos haciendo, pues mira, pues cuando surge, y ya, pues si ustedes quieren, nos animamos y montamos toda la estructura burocrática, pero lo que no podemos hacer es estar esperando a que la burocracia se monte y otra vez ser, digamos, pioneros en otro tema, ¿no? Pero sí, mi reflexión es que la internalización es una exigencia, es una estrategia clara. Tenemos, además, grandes oportunidades y grandes capacidades. Una que quiero también poner en valor es el bajo precio de nuestra matrícula. Es extremadamente bajo. Y eso debe ser atractivo. Vamos, hay estudiantes que se dirigen a nosotros en el máster de renovables y me dicen que sí le falta un 0 al precio de la matrícula, ¿no? También quiero decir que en el caso de la titulación con la Universidad de Cabo Verde, nosotros hablamos en español. O sea, estamos exportando el castellano, ¿no? Y es cierto que algunos profesores, bueno, tengo que decir también que los estudiantes caboverdianos son ejemplares desde el punto de vista de su educación, del respeto al profesorado. Es muy agradable trabajar con ellos. Hay que forzarles un poco a que participen, pero no hay ningún problema. Había un profesor que me preguntaba, me decía, oye, es que no participan nada. Y entonces yo le decía, mira, yo les hago una pregunta y me quedo callado hasta que contesto. Y entonces eso les fuerza, porque el nivel de respeto hacia el profesor es algo a lo que a lo mejor no estamos suficientemente acostumbrados, y hay que entender que hay una cultura detrás, y esa cultura la tenemos que entender. Y cuando les damos confianza, ellos participan. Hemos aprendido mucho. Creo que hemos aprendido de Cabo Verde, hemos aprendido de su sector energético. Fíjense, diría también que a través de, y nos quedan algunas asignaturas para hablar de esto, a través de la explicación de la regulación del sector energético en Canarias, España y la Unión Europea, estamos también exportando valores democráticos, estamos exportando valores de transparencia, o sea, estamos exportando mucho más, estamos exportando cultura, estamos exportando forma de ser, estamos exportando cercanía, estamos exportando mucho, mucho valor. Y ese valor tendrá retorno. Estamos empezando, ¿no? Estamos empezando con Cabo Verde, tenemos experiencias con otros lugares y va a producir retorno, va a producir retorno. Por tanto, pues toda la gente que me esté escuchando, pues les animo a lanzarse. Como digo, aprovechen a la vicerrectora y poco más que decir de mi parte. Muchas gracias.